Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en línea para hablar de su economía y permítame leer para no perderme ni un detalle. Mucho hemos escuchado hablar acerca de la necesidad y la urgencia de dinamizar la economía cubana y que la empresa estatal socialista tenga un papel preponderante. Pero, ¿ocurre así? Realmente nuestra gestión empresarial está a la altura del momento. Sabido es además que vivimos una etapa compleja de escasez y férrea vigilancia sobre Cuba para subvertir el orden social. Pero, y vale otro pero, hacemos lo correcto desde el sector estatal para realmente con nuestras potencialidades dinamizar la economía en la isla. Ese será el tema que nos ocupe en la tarde de hoy y para conversar sobre tengo ya en el estudio al máster en Ciencias, Omar Sánchez Valladares, profesor de la Universidad de Cienfuegos, y al licenciado Ángel Adrián Fuentes Morales, socio principal de la empresa privada DINS. A ambos las buenas tardes. Vamos, como es habitual, a un momento de conceptualización y enseguida regresamos. La Gaceta Oficial de la República de Cuba, en su edición ordinaria número 57, publicó el 27 de junio la resolución 209 de 2024 del Ministerio de Finanzas y Precios, que regula las relaciones comerciales entre los actores económicos del país y precisa que la adquisición de bienes y servicios tiene una tasa de utilidad máxima del 30% sobre el total de los costos y gastos. Agrega la norma que la cuantía corresponderá con la aplicación de los impuestos sobre las ventas y los servicios. También especifica que los consejos provinciales y los consejos de administración municipales están facultados para aprobar los precios y tarifas máximas de los bienes y servicios que seleccionen, de entre aquellos que adquieren las entidades estatales provenientes del sector no estatal, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio. Ya le decía, gestión empresarial y por supuesto hay que hablar de las últimas medidas o las más recientes medidas, para decirlo correctamente, que se han aplicado en el país de manera que podamos dinamizar nuestra economía. Profesor, quisiera comenzar con usted para un tanto, digamos que conceptualizar, hablar un tanto desde la academia sobre la gestión empresarial. Usted me decía muy vinculado con la eficiencia, con la eficacia, con la efectividad. Tiene usted la palabra. Bueno, ¿para qué se crean las organizaciones? Toda organización se crea para brindar un servicio, para satisfacer, por tanto, necesidades y deseos de esos clientes finales, de esos usuarios, de esos consumidores, como queramos llamarles, o los compradores. Por tanto, en la medida que la organización esté mejor organizada, valga la redundancia, en ese sentido, pues por supuesto, si puede lograr un trabajo de mayor efectividad, que quiere decir que sea eficiente, que con los menores costos posibles, con el mayor ahorro posible, buscando que satisfaga, por tanto, los deseos y gustos de esos clientes, teniendo en cuenta las regulaciones lógicas que pueden haber, y cuando digo regulaciones me refiero, por ejemplo, sigue el maltrato a los aspectos de la ecología, teniendo en cuenta que no contamina, etcétera, o por lo menos procurando por todos los medios hacer el menor daño posible, pues las organizaciones tienen que satisfacer a esos clientes de la manera más efectiva, pero también, por supuesto, buscando beneficios o podríamos llamarle también ganancias. No cabe duda que si las organizaciones no recuperan sus inversiones, pues por supuesto no pueden seguirse desarrollando, no pueden seguir invirtiendo. Por tanto, es podríamos decir casi un principio en la economía que las organizaciones se creen para brindar esos servicios o esos productos a un precio asequible que les permita a los consumidores, clientes, compradores, como queramos llamarles, repito, que los puedan obtener y a la vez que ellos puedan tener sus beneficios para volver a invertir, para capacitar, para estimular, etcétera, etcétera, para pagar todos los impuestos. Adrián, muy cuestionado en los últimos tiempos el sector privado, digamos precisamente por esa cuestionada eficiencia. E incluso el profesor hablaba de la formación de los precios altos en el sector privado. ¿Puede el sector privado ser eficiente? ¿Esa formación de precios se adecua, digamos, al momento en que estamos viviendo? Bueno, Ori, permíteme decirte que yo tengo una consideración particular, una consideración que radica en mi opinión personal,
pero que fundamentalmente considera que las empresas en sí tienen una premisa hoy en día, sobre todo el sector privado, primero que todo financiera. Primero que todo, apostando a cuál va a ser el rendimiento financiero que va a tener determinada actividad, determinada comercialización, determinado prestación social que se quiera asumir dentro de la empresa. Primero que todo se habla del espectro financiero. Permíteme un minuto, profesor. Ese aspecto financiero es también premisa indispensable en el sector estatal. Por supuesto, hoy por hoy, mientras estas relaciones monetarias mercantiles se mide desde el punto de vista de la finanza, por lo tanto, el término financiero está presente para cualquier organización. Ok, seguimos entonces, Adrián. Desde el punto de partida de concepción de cualquier viabilidad que quiera tener determinado negocio, privado al menos sobre todo, en el esquema desde lo más pequeño hasta lo más grande que se puedan conceptualizar, en lo primero que se piensa en cuáles pueden ser los márgenes que pueda devenir de esas prestaciones, de esas ventas de productos, de lo que sea que se vaya a gestar en esa organización. A partir de eso, uno empieza a articular todas las variables que tenga a disposición para hacer mejor prestación, mejor calidad de producto, más competitivo en el mercado, de mejores costos. Uno empieza a valorar qué condiciones te pueden tributar para tener esa prestación lo más económica, lo más atractiva para el consumidor final. Pero esa cadena, pensarla al revés, desde lo que va a generar realmente la expectativa del público primero y después cuánto va a generar en el esquema financiero, yo pienso que realmente debería invertirse esa pirámide. Entonces, hoy por hoy, la empresa privada en cuestión de eficiencia, si se quiere medir, o sea, si quisiéramos medir sobre un parámetro el tema de la eficiencia, ¿sobre qué lo medirían? Sobre el criterio popular de cuán bueno, de cuán malo es nuestro producto. Yo pienso que hoy por hoy el sector privado, creo que lo puedo decir sin temor a equivocarme, mide su rango de eficiencia fundamentalmente en el esquema de ganancia que le puede generar su servicio, su producto o lo que sea que está brindando en el mercado, ¿no? Entonces, sobre la base de esa premisa, me atrevería a decirte que buena parte de los actores privados en Cuba son eficientes. Porque hasta cierta medida, imagínate que hay un buen volumen de estos actores privados que están declarando ante el esquema tributario de la UNAR incluso pérdidas. Pero estos actores que están declarando pérdidas en su declaración de factor tributario de lo que están generando como ganancia, que están declarando pérdidas, continúan operando. O sea, ¿cómo se concibe que usted bajo un criterio de inviabilidad, no sé si es la palabra monetaria, financiera, usted continúa operando? Si su empresa lleva 2 años dándole pérdida, ¿qué sentido tiene práctico que usted siga operando bajo ese mismo esquema de negocio? ¿Me entiende? O sea que bajo esa premisa, más allá de lo que sea que usted está conceptualizando, con su producto, con su servicio de cara al público final, usted está teniendo un rendimiento financiero. O sea, usted está teniendo como me decía, una eficiencia financiera, como se quiera ver, ¿me entiende? Más allá de que pueda ser bueno, pueda ser malo, pueda estar caro, pueda estar barato, el producto final, realmente para el entorno interno de ese actor privado, hay un criterio de eficiencia, para mi criterio. Profesor, oyendo criterios diferentes en el caso de la empresa privada y la empresa estatal, si tenemos ese ejemplo, lo tenemos ahí delante de nuestros ojos, podemos aplicar en la empresa estatal, digamos, este tipo de principios, utilizar estos métodos de trabajo que nos lleven a esa eficiencia y a lograr por fin dinamizar la economía cubana. Bueno, tenemos que ir un poco, incluso el programa debía contribuir a eso de alguna manera, un poco ver no la diferenciación, digamos, para los objetivos finales, tanto los llamados emprendedores, los llamados no estatales, por decirlo de alguna manera, y lo estatal. Yo creo que cuando se crea una organización, y lo dije un poco al principio, la organización se crea con un fin, por supuesto, para satisfacer necesidades y deseos. Por tanto, tiene un propósito, tiene una misión, pero tiene que hacerlo con cierta eficiencia, porque si no es eficiente y no recupera, por supuesto, lo que ha invertido, los costos, pues no puede seguir en el proceso. No se olviden que las operaciones no están para un solo día, realmente tiene una continuidad. Ahora, la eficiencia es un término de economía muy importante, pero si importante es la eficiencia, más importante es la eficacia, que quiere decir es que satisfaga las necesidades, que la gente quiera, que lo quiera comprar, que lo desee. Y por supuesto, cuando tú combinas entonces eficiencia y eficacia, te da la efectividad. ¿Cuál sería la empresa, la organización efectiva de cualquier, llámese estatal o no estatal? Sería aquella que lograra los menores costos posibles, causando el menor daño posible al entorno, cumpliendo por supuesto los requerimientos, las regulaciones que la lógica y el sentido imponen en ese momento, y por supuesto satisfaciendo a esos clientes o a esos compradores que le permita por supuesto mantener un vínculo permanente, obtener sus beneficios y poder cumplir con todos, digamos, los requerimientos que se le haga, estoy pensando la ONA, o sea, pagar los impuestos, pagar los salarios, invertir, incluso tener un seguro para en caso de pérdida
porque decían, es cierto, ¿cómo llevas 2 años operando si estás teniendo pérdida? Bueno, a lo mejor entonces estás declarando pérdida, no lo tienes, pero lo que también les puedo decir que hay organizaciones que momentáneamente pueden tener pérdida. Eso realmente no debe ser la regularidad, pero sí puede haber incluso tú entonces con el seguro que tienes, con lo que has, podríamos decir, acumulado, pues puedes aguantar, digamos, un trimestre, lo puedes, incluso eso se define hasta qué cosa es crisis, cuando hay 2 trimestres con pérdida, etcétera, desde el punto de vista de economía, pero no queremos meternos en esa sutileza. Digamos entonces que la empresa tiene que obtener beneficio, de alguna manera está obligada a tener beneficio, y por supuesto hace falta que para ellos nudos, ataduras, todo aquello que le impida lograr eso, tiene que ser resuelto, tiene que ser, digamos, establecido, ya sea por regulaciones o no, pero permitirle que lo pueda hacer. Y en igualdad de condiciones, tanto el no estatal como el estatal. Por tanto, hay que jugar de verdad a ser empresario. ¿Y quién sería el empresario? ¿Quién satisface a esos clientes, esos compradores, ese público, ese personal? Y por supuesto, obtiene beneficio para mantenerse, siempre y cuando, por supuesto, sin excesiva ganancia. Y quiero explicar esto un poquito. No cabe duda que en una situación de poca oferta, por supuesto la demanda está ahí, la gente lo va a comprar de alguna manera, pero cuando haya opciones, cuando haya posibilidades, cuando haya para escoger quiénes sobrevivirán, las organizaciones por supuesto que lo hayan hecho eficiente, eficaz y efectivo. Usted me permite continuar con esta parte del programa un poquito más adelante. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. La Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, ANEC, agrupa a los profesionales cubanos que se vinculan al trabajo económico y proyecta su encargo en el ámbito nacional e internacional, propiciando el intercambio y debate plural de opiniones. Entre otras misiones, promueve la superación profesional y la elevación del nivel académico de los profesionales, técnicos de nivel medio y demás trabajadores vinculados al ejercicio de la práctica económica y contable, utilizando todos los medios, métodos y vías factibles. Interrumpí al profesor con toda intención para hablar acerca de la formación de precios, de ganancias, de la efectividad de un entramado empresarial. Pero quisiera que Adrián continuara este tema de la eficiencia en la gestión empresarial desde su punto de vista, por supuesto. Adrián, adelante. Yo te pedí la intervención, Boris, porque, o sea, precisamente, hablando en el tan anhelado resultado de la eficiencia de la empresa estatal socialista, yo siempre, en todos los debates que tengo la oportunidad de participar, trato de intervenir siempre como un criterio defensivo de las condiciones de desempeño del sector empresarial. No me gusta en lo particular distinguir, porque a fin de las cuentas, a pesar de que existen condiciones diferentes de mercado para cada uno de los actores que integran todo el aparato empresarial de la economía, realmente me gusta siempre enfocarlo desde la perspectiva de un sector empresarial genérico, que para mi criterio debería tener un grupo de normas legislativas que nos pusieran en igualdad de condiciones ante el mercado. Yo quería, o sea, manteniendo el punto, o sea, el eje de la conversación en el tema de la eficiencia que tienen estos empresarios y estas entidades, ya sean privadas, ya sean estatales, que el ente estatal, de alguna manera, a mi consideración, de lo que más adolece hoy, partiendo, o sea, un poco acentuándome acentuando la idea que postulaba al principio, que la eficiencia en primer lugar se mide por el espectro de lo que genera financieramente esa entidad. ¿De qué adolece hoy fundamentalmente la entidad estatal? Adolece del vínculo con ese aparato productivo, con esos trabajadores, con ese rendimiento de esa empresa, con la aparatología empresarial que existe en Cuba, partiendo de la formación que tiene con las ODE, pudiéramos quizás adentrarnos un poco más en ese fenómeno. Creo que un programa, los minutos que tenemos para participar acá con el debate no nos alcanzaría, pero de alguna manera el resultado de ese rendimiento, de esa eficiencia en el sector empresarial, que canalice en vena al entramado productivo de esa entidad estatal, es algo de lo que adolece hoy la empresa estatal socialista, para volverse competente en un mercado donde, por supuesto, que el sector privado gana margen, sobre todo en el vínculo con la población, por la cantidad de facilidades, de facultades, de dinamismo que tiene para tomar decisiones, y un factor fundamental, el sentido de pertenencia, más allá de apelar a convicciones, a estimular políticas, a instar a la productividad, a instar realmente, parte de una premisa de lo siguiente, a mí me gusta denominarlo
me gusta denominarlo, no, es una bibliografía que a algún punto yo conozco, que es el principal en una empresa. El principal en una empresa, no sé de dónde parte el término, el principal en una entidad es la persona que, en mi caso particular, yo soy socio del ente mío, de la empresa privada mía. Sucede lo siguiente: mi empresa le va mal financieramente de este beneficio, de esta eficiencia, que por mi responsabilidad, primero, como director general de mi empresa, puede ir mal. Si a mi empresa le va mal, a mí me va mal financieramente. A mi familia le va mal. A mis trabajadores le va mal. A mi empresa le va bien, por consecuencia, a todo el entramado, con lo que toca a mi empresa, le va bien. En la empresa estatal socialista, al director de la empresa estatal socialista, le va mal a la empresa, ¿cuán mal le va a ese director? En el peor de las circunstancias, que pueda llegar a un desenlace insostenible, una sanción, una pena por un incumplimiento de determinada conducta. Pero ¿qué pasa con esa empresa? Ya quedó en el destrozo, con toda esa eficiencia en el piso, que nunca tuvo. ¿Y qué hicimos? Cambiamos de director, quitamos un director, pusimos otro director. Bueno, precisamente, Adrián, en este asunto de erradicar distorsiones, de alguna manera se está hablando digamos que de compartir esa eficiencia en términos financieros con los trabajadores, lo cual estimularía, como siempre, la forma y las maneras de trabajar y de lograr cumplir con el objeto social. Profesor, ¿algún criterio al respecto? Sí, bueno, yo coincido que en esa explicación que él da hay una diferencia. El emprendedor privado, de alguna manera, por supuesto, responde y tiene, digamos, asume las consecuencias. En este caso, el directivo. Ahora, ¿qué yo pienso que sí habría que hacer o que está dentro de los nudos, dentro de las cosas que resolver? El empresario cubano tiene que actuar también como empresario. No puede haber demasiado centralización o desde arriba la orden. Desgraciadamente en Cuba hemos tenido una cultura un poco de la centralización, desde arriba. La empresa no ha tenido la autonomía, por llamarlo de alguna manera, y digo una autonomía, la autonomía casi siempre va a ser relativa. ¿Por qué? Porque tú no puedes ser completamente autónomo. Es más, no consigo algo completamente autónomo, más bien hay que interrelacionarse. Por tanto, el llamado hoy en día es integrarse. El llamado hoy en día es lograr la sinergia entre las diferentes organizaciones, es buscar, digamos, la tercerización, de que otros participen también para lograr un producto o un servicio, es, podríamos decir, vincularlo, comprometerlo, estar, digamos, en las cadenas de valor, en el sentido de que hay que, sencillamente, a ese producto no es ya, digamos, la materia prima, el sentido, sino toda una transformación donde hay que meter tecnología, donde tiene que haber software, o sea, tiene que haber conocimiento, está entre las cosas que más le aportan valor al producto o al servicio, donde está lo que realmente depende del conocimiento, lo depende de la mano Y por supuesto, usted decía algo, yo creo que es muy, muy importante. Hay que democratizar la participación o la dirección de la empresa estatal. O sea, los trabajadores tienen que jugar su rol. De alguna manera todos tenemos que participar, incluso tienen que rendírselo cuentas desde el punto de vista de la administración de qué se hace con los presupuestos, qué se hace, dónde van los dineros, a dónde van los recursos, por qué. Y en la medida que democraticemos y que logremos un consenso, que no quiere decir que vamos a lograr la verdad absoluta, pero ese consenso, esa participación, pues por supuesto estaremos democratizando y vamos a utilizar el concepto de democratizar, porque cuando hablamos de democracia parece que no, que sí, sino la democracia es que haya participación y que no solamente que yo diga, y yo pueda participar o votar, sino que se tenga en cuenta mi criterio y que se logren los consensos. Y lograr consensos no es fácil, Boris. Hace falta todo un nivel de cultura organizacional para lograr esos consensos. Y yo creo que los trabajadores cada día tienen que tomar más el rol, el liderazgo. Y yo lo que también quisiera decir que el elemento más importante en una organización, ¿quién es? El recurso humano, la fuerza de trabajo, el hombre. Incluso no me gusta llamarlo ni recurso humano ni fuerza de trabajo. El hombre, la persona, los individuos son los que de verdad le dan el valor a esa organización y por eso son el principal. Me quedo con estos últimos conceptos para regresar en breve, así que mantengan la sintonía. En medio de un escenario complejo en el cual alcanzar la estabilidad de la macroeconomía en Cuba resulta imprescindible, la más reciente reunión del Consejo de Ministros incluyó en su agenda la evaluación de múltiples temas que impactan directamente en el logro de ese propósito. En tal sentido, se abordó, por ejemplo, los atrasos que se han manifestado durante los últimos meses en la entrega de la canasta familiar normada, la inestabilidad en el sistema eléctrico nacional, la inadecuada relación que en ocasiones se establece entre el sector estatal y no estatal, así como el incremento de los precios de manera desmedida, lo cual no siempre es producto de la oferta y la demanda, es un asunto totalmente especulativo.
Un adelanto indudablemente para hablar acerca de precios, pero antes me gustaría escuchar a mis invitados acerca de cómo unirnos, cómo lograr esa descentralización de la que ya tiene experiencia el sector privado, pero todavía en la empresa estatal no lo hemos conseguido muy, a pesar de que se ha hablado muchísimo sobre este particular. Y cómo tomarnos experiencia los unos de los otros, de manera que logremos por fin ser eficientes, eficaces, efectivos, como le gusta al profesor decir, en nuestra gestión. Bueno, si a esta pregunta te diría, en Cuba estamos llamados, las organizaciones están llamadas, ya sea estatal o no estatales, sencillamente a ser eficientes, ser eficaces y ser efectivas. Momentáneamente cualquier organización puede darse, digamos, el lujo, vamos a decir entre comillas, de tener ciertas pérdidas. Ahí habría que ver también si en algún momento habría que subsidiar algún producto, porque es importante para la población. No puede olvidar que el objetivo fundamental de todo sistema político, de toda organización, es que la satisfacción, por tanto, del público, que la gente se siente que pueda incluso tener la capacidad para comprar. Sin capacidad de compra no hay organización que funcione. Por tanto, la organización se debe en última instancia a los públicos a que asiste y que atiende, y por supuesto con sus trabajadores, con su organización, que cómo brinda ese servicio. Por tanto, yo creo que habría que ir viendo las particularidades y diferencias que pueden haber y que hay entre el sector llamado no estatal, que podría buscarse otra palabra, estatal, porque todos estamos en Cuba, todos somos cubanos, queremos lo mejor, por tanto, para nuestro público, y yo creo que sí habría que trabajar mejor, aprender, integrarnos, lograr formaciones, incluso integración de conjunto, buscar incluso las fortalezas y debilidades, hacer un análisis externo, ser más competitivo para salir al exterior, incluso negociar constantemente. La negociación no es un momento que se llegue y ya, hay que estar negociando constantemente, la economía se va moviendo y por tanto los empresarios, los directivos, incluso los trabajadores y por qué no los públicos tienen que participar en este elemento para ir dando aportaciones a ver en qué medida las organizaciones van siendo cada vez más eficientes, eficaces y efectivas para poder satisfacer esas necesidades crecientes, esas necesidades que tienen. Cuando digo necesidades crecientes, sin caer en el consumerismo, recordar otros programas nuestros, Boris, no es el consumerismo. Por tanto, hay que ver que el modelo que estamos y queremos construir en Cuba y queremos es un modelo donde las personas consuman, satisfagan sus necesidades, pero sin caer en el exceso de consumerismo. La obsolescencia programada no puede ser, por supuesto, algo adecuado y que porque trae, por supuesto, consumerismo y porque trae exceso de gasto y por tanto trae polución, etcétera. Hay que ir eliminando diferencias que no tienen por qué existir en algunos aspectos entre el empresariado estatal y el no estatal. Y hay que soltarle, por supuesto, nudos, trabas que existan en el estatal para que el empresario sea un empresario, tome decisiones, responda por eso. Y habrá que, por supuesto, la ley, si de hecho se está haciendo algunas cosas en ello, otras habrá que seguir haciendo y habrá que, sobre todo, no basta que esté la ley, hace falta que haya una organización, que la gente aprenda y que la gente vea que eso es posible. Y, por supuesto, no está eliminando esas diferencias, por supuesto, el empresario particular o el no estatal tiene ciertas ventajas de poder hacer ciertos movimientos, ciertas cosas, pero en última instancia se debe también a una máxima final. Tiene un público que hay que satisfacer y hay que cumplir ciertas regulaciones porque, por supuesto, en el mundo entero, para que haya organización, tiene que haber un sistema que organice, que establezca qué se debe hacer y no es sencillamente darle al que no te dio, el que más puede ser. Habría que ver entonces cómo reducimos costos, cómo incluso podemos bajar los precios para que la gente compre más, se satisfaga mejor y la empresa siga gananciosa. La empresa está para ganar. Adrián, me parece que las conclusiones de este programa te corresponden a ti, aunque quedamos pendientes con el asunto de la formación de los precios, así que estás invitado para un próximo programa que ya está en plan para el mes de septiembre, como te decía. Bueno, nos quedan 2 minutos, son tuyos. Primeramente doy, Boris, agradecido por la oportunidad que me da por compartir con ustedes este momento y pienso que sí, que esto, más espacio como este, donde podamos compartir estos criterios, incluso confrontar, pudiera ser interesante. Yo quisiera abordar el tema de, bueno, hablamos de eficiencia, hablamos de precio, hablamos de consumismo incluso, el tema consumismo para medirnos hoy comparativamente con una sociedad capitalista donde realmente eso puede significar un problema, a extrapolarlo al contexto que nosotros estamos viviendo hoy como los cubanos. En el espectro alimenticio, bueno, yo empezar, para no abordar tantos sectores, vamos a hablar del tema alimenticio. Yo pienso que nosotros los cubanos estamos carentes de un poco de consumismo en ese sentido. Y si yo quisiera defender una matiz de trabajo un poco más allá, yo defendiera el consumismo de lo que está en una base productiva nacional. O sea, ahora mismo para mí, para la cantidad de campos que nosotros tenemos en poco rendimiento, por decirlo de una manera, en todo el país, con toda la base ganadera, con todas las condiciones geográficas, con todas las condiciones naturales que nosotros tenemos en nuestro país, buscar la articulación de las políticas a nivel de país, a nivel estatal, que puedan generar un desarrollo descomunal
o sea, desenfrenado de todas las fuerzas productivas que nosotros tenemos en el país, incluso con mucha gente con deseo de hacer, muchas tierras esperando, muchas veces a ver, con toda la infraestructura estatal, esperando por la última tecnología. No soy del criterio de defender la última tecnología, con lo que tengamos a la mano, aquí sembrar, para mí se hace, y no es cuestión de instar. Cuando yo veo realmente las nociones que existen en torno a los aparatos productivos, sí, el director del ministerio, o sea, el ministro, insta, el director de la OCDE, insta, el director de la empresa, insta a la productividad, correcto. El director del sindicato insta, bueno, ¿quién trabaja? ¿Quién trabaja ahora? ¿Y quién vuelve atrás? ¿Quién vuelve atrás? Con el vínculo de esa ganancia. O sea, yo tuve la suerte, voy a decirlo la suerte, de cuando me gradué de mi universidad, yo hice mi servicio social en una OCDE empresarial, y yo, o sea, estaba la distorsión macroeconómica tan directa, que los trabajadores vinculados al proceso de la OCDE ganaban por resultados. Las empresas que producían lo que le daba el beneficio monetario, que partíamos del punto inicial con el tema de la eficiencia, lo recibían los directivos que estaban en la OCDE, en La Habana, que no sabían ni siquiera la empresa que estaba metida aquí con los pies, o sea, sembrando. O sea, el trabajador, nada, básicamente, cero vinculación con el rendimiento del producto que con sus manos está cosechando. Vale, vamos a hablar de eso a punto más crítico. Yo pienso que eso es una problemática hoy en Cuba, para no hablar, porque la ventaja, o sea, espero que no, pero en el momento que mañana exista otra pandemia, que nosotros nos dejen situaciones similares a las que teníamos cuando pasó el COVID, o sea, todos esos productos que las MIPYME hoy tienen, en algún momento se va a desabastecer, y todo el esquema comercial internacional se frena en cero, que hemos avanzado del punto del COVID para acá. Nos morimos de hambre. Gracias. Bueno, lamentablemente el tiempo siempre nos es insuficiente, así que no sé si regresar la próxima semana con este propio tema, darle continuidad o dejarlo para un poco más adelante para que usted también reflexione junto a mis invitados como lo han hecho en la tarde de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y a usted, ya sabe, la semana próxima estaremos nuevamente a las 4:30 de la tarde para hablar de su y de nuestra economía. Muchas gracias.